Buen día mi gente, mi nombre es Sarael Espinosa y te quiero dar la bienvenida a mi canal, el blog de Paco. Paco porque es un mote que me pusieron cuando estaba en bachillerato y bueno, pasó para la historia. En el día de hoy te quiero contar mi historia de cómo llegué desde Cuba a Uruguay. Haciéndote un poco de spoiler, te comento que llegué a Uruguay sin ningún documento de identidad, ni siquiera pasaporte, carnet de identidad, nada, licencia, nada. Y a menos de un año de haber estado acá ya soy residente permanente acá. Así que si quieres enterarte, quédate hasta el final de este video. Como les contaba, vamos a ubicarnos aproximadamente en el septiembre del 2021. Acaba de pasar el ciclón Ian por Cuba y la situación en Cuba era muy complicada. Eso todos lo sabemos, no tan complicada como es ahora, pero era muy complicada. Y bueno, para no aburrirlos con esa parte, básicamente fue un punto de inflexión. Yo estaba estudiando en la Universidad de Ciencias Informáticas, estaba a un año aproximadamente de graduarme y bueno, dije, hasta aquí. O sea, La Habana no aguanta un balcón más que se caiga. Y de hecho eso fue cuando llamé a mi mamá, y yo estaba en La Habana cuando eso y se lo dije, yo la frase que usé fue esa: La Habana no aguanta que se caiga un balcón más. Pero bueno, en fin, decidí que me iba a ir y bueno, Uruguay. La razón principal por la que elegí Uruguay es porque es un país con una alta estabilidad política, tiene una buena economía, o sea, es un país que funciona, tiene estabilidad. Aparte de eso, tenía familiares acá, que eso es algo muy importante, o sea, tenía ya toda la inteligencia hecha, digamos, de cómo venir, los trámites y demás. Aparte de eso, porque era una travesía bastante barata comparada con Estados Unidos y demás, y porque para mi sector, yo soy informático de profesión, era mucho más fácil encontrar trabajo. Entonces, evidentemente iba a ir para donde fuera más fácil encontrar trabajo. Muchos me dirán, bueno, Estados Unidos también, sí, pero para Estados Unidos se falta más dinero, inglés en su mayoría, después el tema de los trámites y demás. O sea, a Estados Unidos no hubiese podido entrar sin pasaporte probablemente. En fin, decidimos irnos, compramos pasajes. Como la mayoría saben, los cubanos cuando van a tipo otro país que no es por visa, lo que hacen es travesía, generalmente a través de determinados contactos que, bueno, los cruzan, digamos. O sea, no voy a indagar mucho ahí, pero bueno, o sea, eso es una verdad a gritos. Entonces, teníamos un contacto que me recomendaron los familiares que yo tenía acá y bueno, nos pusimos de acuerdo con él desde Cuba, acordamos todo, tipo precio, bla, 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 toda esta historia. Entonces, llegamos a Surinam, o sea, Paramaribo, la capital de Surinam. El 14 de noviembre de 2021 volamos, yo iba con unas amistades, no las voy a mencionar acá por un tema de privacidad, pero volamos, éramos tres, volamos desde Santiago de Cuba hasta la capital de Surinam, Paramaribo. Ahí nos esperaba un contacto, porque la travesía que teníamos pensado hacer era Surinam, Guyana Inglesa, o sea, hacia el norte, desde ahí cruzar a Brasil, y desde, bueno, bajar a Brasil hasta la frontera con Uruguay por Porto Alegre. Entonces, ahí cuando llegamos a Surinam, llegamos de noche, aproximadamente sobre las 10 de la noche, nos esperaba un contacto. Rápido ese contacto se identificó con nosotros nos identificamos con él porque teníamos una foto, en fin. Y nos montamos en un auto rumbo a la frontera con Guyana. Llegamos a la frontera con Guyana aproximadamente entre las 3, 4 de la mañana y ahí estuvimos esperando un buen rato. Pensábamos, inocentemente, cosas que pasan, que estábamos esperando que se abriera el punto migratorio para cruzar con Guyana, porque Guyana, la Guyana Inglesa no le exige visa a los cubanos y la mayoría de los cubanos que cruzan por Surinam, Guyana Inglesa, la hacen por el punto migratorio normal, enseñan su pasaporte y ya está. Hasta ahí teníamos pasaporte, pero no fue así. Los contactos con los que andábamos nos hicieron cruzar en bote y bueno, en esas condiciones uno no está como para decir, ay no voy a cruzar en bote, voy a esperar que abra el punto migratorio. Cruzamos en bote aproximadamente media hora en bote hacia Guyana, hacia un pueblito de Guyana, y de ahí, bueno, emprendimos un viaje hasta Georgetown, que es la capital de Guyana, que duró aproximadamente entre 5 y 6 horas, llegando sobre la 1 de la tarde a la capital de Guyana. Ahí nos dejaron en un hotel que debíamos tipo descansar, no sé qué, que emprendíamos viaje hasta mañana. Entonces, descansamos, compramos algunas provisiones y tal. Y acá es donde la cosa se comienza a complicar. Aproximadamente sobre las 9 de la noche, 9, 10 de la noche nos toca en la habitación del hotel. Más que un hotel, era un hostel, yo qué sé. Pero bueno, en fin, nos tocan la puerta, nosotros abrimos y vemos que es la policía. Aquí es donde todo se empieza a complicar. Uno enseguida se pone nervioso, yo traté de mantener la calma como pude.
y bueno, nos piden los documentos y el motivo de nuestro viaje. Nosotros evidentemente a duras penas no le íbamos a decir en lo que andábamos, así que lo que hicimos fue decirles que estamos en Guyana por compra, como hacen muchísimos cubanos. Entonces ellos nos piden nuestro pasaporte, revisan nuestro pasaporte y ven que no teníamos el cuño de entrada. Recuerden que entramos por un bot y aquí es donde todo empieza a poner más turbio todavía. Nos hacen un bulto de preguntas y básicamente todo termina en recojan sus pertenencias que nos tienen que acompañar. Y bueno, nos montan en los carros y nos llevan a la estación más cercana. Ya en la estación nos comienzan a hacer aún más preguntas. ¿Qué hacíamos en Guyana de vuelta? Que si íbamos a hacer compras, cuánto dinero llevábamos, en fin. Un bulto de preguntas y quedamos a dormir ahí en la estación. Y básicamente al otro día fuimos trasladados hacia otra estación, digamos, más importante, porque esta era tipo una comisaría. Y bueno, nos trasladaron hacia otra estación. Después, con el tiempo, descubrimos que básicamente tuvimos muy mala suerte y que la policía había llegado porque básicamente estaban buscando a otros cubanos, que no éramos nosotros, que estaban en posesión de cédulas venezolanas falsas. Y bueno, tenían un operativo de hacía meses buscando, digamos, la raíz de donde surgían estas cédulas venezolanas falsas. Y bueno, en ese hotel habían estado unos cubanos también con cédulas venezolanas falsas y bueno, nos tocó. Pero bueno, básicamente estábamos siendo acusados de haber entrado ilegal al país con toda la razón del mundo y estuvimos detenidos aproximadamente como 3 días en estas estaciones de policía y el último día fuimos a juicio, ¿no? O sea, juicio. Evidentemente nos tomaron huellas, a todo. Fue una experiencia tipo lo más cercano que estuvimos a estar presos. O sea, nos tomaron las huellas, la clásica foto está con el cartel, el número de barras, toda esa historia y bueno, en fin. Pero fue una experiencia, evidentemente, o sea, nadie quiere estar rodeado de policía. Pero a pesar de eso, todo el tiempo tuvimos nuestros celulares, nos atendieron muy bien, o sea, nos daban comida, desayuno, todo cosa. Lo único que no pudimos hacer en esos 3 días fue bañarnos, pero todo. O sea, teníamos incluso hasta colchones para dormir. O sea, no era un campismo, pero mal no estábamos. En la estación donde estábamos detenidos, incluso conocimos a 3 cubanos más, que ellos sí eran portadores de las cédulas venezolanas falsas y ellos estaban acusados de eso, de falsificación de documentos, porque además, evidentemente ellos ni conocían de eso y resulta ser que el contacto de ellos les dio esos documentos falsos para que cruzaran por la frontera haciéndose pasar por venezolanos. Y evidentemente en la frontera, cuando fueron a pasar, se dieron cuenta que no eran venezolanos. Pero bueno, también conocimos unos indios que estaban en la misma historia que nosotros, indios de la India. Entonces, al tercer día de toda esta historia, muy bonita, evidentemente estoy resumiendo muchas cosas, fuimos a juicio. O sea, un juicio, una corte con un juez. Fuimos acusados de lo que les comentaba, de delito de entrar ilegalmente al país. Gracias a Dios, dentro del equipo de la policía había una traductora que hablaba español muy bien, era venezolana si mal no me equivoco, porque si no nos hubiésemos tenido que pegar un tiro, porque hablan un dialecto ahí muy raro, que nosotros le pusimos toki-toki, porque es muy raro y inglés medio machacado. Yo me defendí un poco con el inglés, pero muy mal, o sea, cualquier cosa. Fuimos a juicio, en juicio sin abogados, sin nada, o sea, ahí ya vamos a hacer el paripé. Nos acusaron de entrar ilegalmente al país, nos declaramos culpables, ¿qué vamos a hacer? O sea, opciones no teníamos muchas y nos condenan a una prohibición de 2 años de no volver a entrar al país, un poco de cosas más y bueno, pagar una fianza. La fianza, creo que lo que llegó a costar fue como $50. Fueron momentos muy turbios porque ellos hablaban en su moneda y en su moneda, que es el dólar también, o sea, su moneda también se llama el dólar. Entonces imagínense, viene un policía y me dice, no, porque ustedes fueron condenados a no sé qué y tienen que pagar, yo qué sé, $150.000. Y yo como, ¿de dónde coño sacamos $150.000? Hasta que caí en la cuenta de que estaban hablando en su moneda. Y en su moneda, yo qué sé, al final pagamos en dólares estadounidenses como $50. O sea, ahí ya las cosas se tranquilizaron. Pero la otra parte de la condena, digamos, fue la deportación de vuelta a Surinam. Porque como ellos no podían deportarnos para Cuba, o no querían, gracias a Dios, la condena era deportarnos a Surinam, porque si entramos ilegales no nos iban a dejar ilegales y nos deportaron para Surinam. Como el día del juicio terminamos muy tarde y ya la frontera con Surinam había cerrado, tuvimos que quedarnos en una estación policía
poco fronteriza, al otro día que abriera el punto migratorio. Estamos hablando ya de que se fueron como 4 o 5 días en esa historia y no habíamos ido a ningún lado. El día después del juicio nos levantamos temprano y bueno, nos llevaron hasta la frontera con Surinam. Ahí nos entregan a la policía de inmigración en Surinam junto con nuestros pasaportes. Evidentemente a toda esta historia, lo primero que hace la policía cuando te detiene es quitarte el pasaporte. Y entonces nos quedamos ahí y después un buen rato y después ya bien en la tarde se acerca un policía de inmigración, le dice no, porque ustedes van a ser trasladados a no sé dónde. A todo ese tiempo nosotros no sabíamos qué iba a ser de nosotros, porque supuestamente cuando fuésemos entregados a Surinam debíamos ser puestos en libertad porque en Surinam no habíamos cometido ningún delito. Y al rato se acerca el contacto de nosotros y vemos que se acerca el policía, le habla en su dialecto. Y por lo que entendimos, sobornó, no sé, no tengo ni idea. El punto fue que en ese momento quedamos en libertad, pero sin los pasaportes. Supuestamente, por lo que nos explicaron después, nuestros pasaportes viajaron a la capital. Pasamos 3 días en una casa del contacto donde tipo descansamos, nos bañamos y demás. Después, el lunes correspondiente, fuimos a la capital de Surinam, para Maribo de vuelta, a buscar los pasaportes. Ahí fuimos era como una especie de sede del Ministerio del Interior. Era una estación de policía muy grande y había muchísimos extranjeros haciendo trámites y ahí fuimos a buscar nuestros pasaportes. En resumen, nos dijeron que nuestros pasaportes, que si pito fue, que si mal se cocinó. Lo que resumimos fue que solamente nos daban nuestros pasaportes si teníamos un boleto de regreso para Cuba. O sea, ellos sabían en lo que andábamos y no querían verse involucrados y sencillamente decían, ok, usted quiere sus pasaportes, un boleto para Cuba y se los damos para que regresen. Todo esto, nosotros habíamos incluso valorado la posibilidad de quedarnos a vivir un tiempo en Surinam y después continuar viaje, cualquier cosa menos volver para Cuba. Pero no estábamos seguros de continuar el viaje. Por cosas de la vida conocimos un contacto que es cubano, que vive hace muchos años en Surinam y nos pusimos de acuerdo con él. Nosotros teníamos claro que con los contactos que habíamos contactado, valía la redundancia inicialmente, no íbamos a seguir viaje porque ya nos habíamos escrachado con ellos, ya era de muy mal augurio seguir viaje con ellos. Así que sencillamente decimos que no, lo hablamos con ellos, mira, nosotros vamos a recoger nuestro pasaporte por la cuenta, nos vamos a quedar acá, ustedes sigan por ahí por la vida, que nosotros eso no nos interesa. Y nos fuimos con este otro contacto y hablamos de otra situación con él, nos queda tanto, no tenemos pasaporte, no tenemos nada que puedas hacer con nosotros. Y ahí él nos dijo, yo los pongo en Uruguay sin pasaporte. Ahí yo había leído desde que estaba en Cuba que en Uruguay, como entra la mayoría de los cubanos por el tema del refugio, puedes entrar sin documento de identidad. Sencillamente explicas el por qué no lo tienes y puedes entrar sin documento de identidad, no es un problema, lo dicen los estatutos del refugio. Y bueno, eso fue en lo que nos acogimos para poder entrar acá. Entonces hablamos con este nuevo contacto, no digo nombre ni datos por tema de privacidad, y entonces emprendimos el viaje con este nuevo contacto. Este viaje fue distinto, primero porque no podíamos volver por la Guyana inglesa, o sea, teníamos una previsión de entrada de 2 años, así que lo que hicimos fue bajar por la Guyana francesa. En la Guyana francesa tuvimos un día prácticamente al pedo, por gusto, porque teníamos que solicitar un salvoconducto, porque como nosotros ya andábamos ilegales, o sea, andábamos sin pasaporte, teníamos que ir todo muy bien pensado. Fuimos al ayuntamiento, ahí, con el fronterizo con Surinam, y pedimos un salvoconducto. Ahí nos preguntaron que por qué no teníamos pasaporte. Le dijimos, mira, no tenemos pasaporte, lo perdimos y ta. O sea, teníamos una fotocopia del pasaporte. Ojo, esa fotocopia del pasaporte nos salvó muchísimas. Y fuimos con esa fotocopia, ahí nos dieron el salvoconducto basado en la información de esa fotocopia y ahí fuimos horas y horas y horas de viaje hasta la frontera con Brasil, un pueblito pesquero hecho leña, devastado, pero ahí llegamos. Ahí nos esperaba un contacto que nos recibió en su auto y fueron horas y horas y horas y horas hasta otro pueblo. Después, cuando llegamos ahí, nos atendió una mujer, nos dijeron ahí le voy a esperar una mujer así, nos esperó, nos brindó desayuno, un poco de café, no sé qué, y nos explicó cómo iba a seguir la travesía. Básicamente lo que íbamos a hacer era agarrar un ferry hasta Belén por todo el Amazonas, agarrar gran parte del Amazonas y después, bueno, se iba por unos ríos aledaños hasta Belén. Y en Belén íbamos a bajar todo hasta Porto Alegre en ómnibus. Fueron como 6 días de ómnibus. Agarramos el ferry, tengo unas fotos por acá. Agarramos el ferry, fue un día entero de ferry, salimos aproximadamente como a las 4 de la tarde, 4 o 3 de la tarde en el ferry, y en el ferry llegamos al otro día de mañana, sobre las 9, 10 de la mañana aproximadamente. De ahí agarramos hasta la estación de ómnibus de Belén a esperar el ómnibus. El primer ómnibus salía aproximadamente de 9 a 10 de la tarde, ahí en la estación de ómnibus nos bañamos y existimos hasta la hora de salida del primer ómnibus.
De ahí agarramos el primer ómnibus hasta Goiânia, no sé cómo se pronuncia, sé que es un pueblo cerca de Brasilia, y ahí fueron aproximadamente como 3 días de viaje. O sea, ya yo estaba al pegarme un tiro, o sea, era imposible, o sea, no sé cómo la gente puede hacer esos viajes, eran tipo 3 días, estado en el asiento de un bus, eso sí, eran cómodos, muy espaciosos, pero llega un momento en el que te quieres tirar de la ventana para abajo. Pasa que como no teníamos pasaporte, no podíamos agarrar un vuelo, porque para volar, o sea, en un vuelo interno, como hacen la mayoría de los cubanos que hacen esta travesía, tienes que tener pasaporte, tienes que tener una identificación. Entonces, por eso fue que hicimos todo esto, porque para agarrar un bus no te piden una identificación. Para agarrar un ferry tampoco te piden una identificación, y fue la vía que encontramos para poder hacer esto. Entonces, agarramos el bus hasta Goiânia. Cuando llegamos ahí, bueno, tuvimos que hacer una escala también, aproximadamente unas horas, y de ahí agarramos nuestro último bus, que también fue de aproximadamente 2-3 días, hasta Porto Alegre. Llegamos a Porto Alegre como a las 3 de la madrugada, 2-3 de la madrugada, y ahí, gracias a Dios, ya nos estaba esperando nuestro último contacto, nuestro último medio de transporte para la frontera de Uruguay. Ya ese viaje, tipo, fue el viaje ya de la esperanza, digamos, porque ya sabíamos que, tipo, habíamos llegado ya a la punta de Brasil, y ya lo que nos quedaban era aproximadamente 300-400 kilómetros, y estábamos ahí, ya llegamos. Nos esperó el contacto, se identificó, estaba todo bien, nos montó en un auto y ahí emprendimos hasta Uruguay. Estábamos en Porto Alegre y emprendimos hasta Uruguay, Rivera específicamente, el departamento de Rivera, que hace frontera con Brasil, en Santana do Livramento. Y entonces nos llevó ahí aproximadamente, fueron 5 horas de viaje, llegamos a Rivera sobre las 7-8 de la mañana. Recuerdo que llegué con un hambre intensa. Llevamos unos días sin podernos bañar. Lo que necesitaba era una cama. Llegamos ahí a Rivera. Él nos bajó del auto y nos explicó lo que teníamos que hacer para pasar por migración. Nos dijo: mira, caminen tantos pasos para allá, doblen a la izquierda y se van a encontrar el punto de migración, y ahí dice que vienen a pedir refugio. Nos bajamos, agradecimos al hombre y llegamos, dimos gracias y fuimos para migración. Cuando llegamos a migración, tocamos la puerta, estaban ellos también recién levantados, y le dijimos: venimos a pedir refugio. Pedimos refugio. La funcionaria que nos atendió nos dice: bueno, permítanme sus documentos y vayan llenando estos formularios. Nosotros le explicamos que habíamos perdido nuestro pasaporte, no sé qué. Bueno, ya ahí me miró con una cara un poco sospechosa, y al final, bueno, nos atendió, le dimos lo que teníamos, que era la fotocopia de nuestros documentos, y nos preguntó si tenemos algún otro documento que probar identidad. Las personas que iban conmigo tenían el carnet de identidad, y con eso se identificaron, ¿no? Yo no tenía mi carnet de identidad, así que, de hecho, hoy en día, cuando la constancia que me emitieron de que yo entré al país, dice fulano de tal sin documento de identidad, y cada vez que yo voy a migración a sacar los movimientos migratorios me sale que entré sin documento de identidad. O sea, es algo muy loco, pero pasó. Ahí la funcionaria, bueno, nos dice: llenen los formularios. Es un formulario muy básico que te pide tu nombre, dónde vas a estar acá en Uruguay, teléfono, algún contacto en Uruguay, por qué estás pidiendo refugio, y bueno, y en el formulario se lo entregamos. Ahí ella emitió las constancias de ingreso a Uruguay y nos extendió un documento que, bueno, explicaba cómo regularizarse ya en Uruguay, tipo sacar la cédula y demás, que si a alguien le interesa, déjame en los comentarios y te lo comento en otro capítulo. Y ya ahí, a partir de ese momento, estábamos en Uruguay, ya, o sea, respiramos, fuimos al shopping que estaba cerca del punto de migración de Rivera, compramos una línea de teléfono, tomamos un cafecito, pero ya estamos en Uruguay sin pasaporte. No nos lo podíamos creer, o sea, estamos en Uruguay sin pasaporte. Fue algo increíble, a pesar de que lo dijeran las leyes y todo, nunca nos lo creímos, y de hecho, y por hoy yo sigo haciendo esta historia, y mucha gente me dice: ¿cómo fue? Eso es imposible, ¿qué pasó? ¿A quién sobornaste? Pero llegué a Uruguay sin pasaporte. Después tuve que hacer miles de cosas para poder regularizarme, pero pasó. Y antes de que tuviera un año, ya era residente permanente, que probablemente se los estaré comentando en otro video. Si les interesa, déjamelo en los comentarios y hago un video sobre cómo fue mi proceso de regularización, que fue bastante interesante también. Pero nada, hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias. Les estaré trayendo en próximos videos otras cositas de Uruguay. Estoy preparando una serie sobre la regularización de los cubanos en Uruguay, tipo cómo venir, los trámites y demás, pero no sé cuándo la voy a sacar porque son muchas cosas, pero solamente estoy trabajando en ella, así que esperemos que esté pronto por acá. Así que muchísimas gracias por apoyarme, dale like al video, suscríbete a mi canal y chao, chao. Hasta luego.